Los libros de historia muchas veces nos cuentan el mismo episodio, solo que desde un diferente ángulo. Lo mismo sucede con las biografías o documentales. La intención del presente video no es la de adoptar postura alguna, simplemente se pretende dar a conocer algunos datos y curiosidades históricas desde tiempo antes de la llegada de los españoles. Se trata de algunas anécdotas o información que no tiene mayor impacto en la historia mexicana, simplemente están ahí, a nuestra disposición, siendo varios de estos datos bastante interesantes y otros simplemente llaman la atención. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta 5 curiosidades del México prehispánico. Lo que se dice del maíz. Sin duda, el maíz es bastante significativo para la historia y la cultura mexicana. Se cuentan inclusive varias leyendas sobre cómo el maíz fue el origen de la propia existencia. Sin embargo, desde hace miles de años, el maíz venía de una mazorca que apenas medía unos cuantos centímetros y sus granos eran diminutos, de manera que hubiesen sido necesarias muchas mazorcas para elaborar una tortilla como las que hoy comemos. Después de mucho se volvió una planta divina y en las leyendas comenzó a decirse que el mismo Quetzalcóatl había hurtado el maíz al viejo dios del bajo mundo y lo había entregado a los seres humanos como uno de los grandes dones. Ni qué decir que con el paso del tiempo no solo fue objeto de comercio, sino que en algunas zonas fue el equivalente del dinero que hoy conocemos. Los nahuales. Varias culturas adoptaron la idea del nahual, es decir, la combinación de un ser humano con un animal. Los más destacados eran el águila y el jaguar. Se creía que la vida del ser humano estaba asociada a la de un animal, de modo que se crearon incontables leyendas sobre estos seres. Incluso durante los años de la conquista, varios españoles llegaron a hablar asustados sobre la presencia de nahuales a las altas horas de la noche, mismos que hicieron frente a los invasores que venían del otro lado del mundo. Sobre Teotihuacán. Se sabe que era una sociedad avanzada y próspera, donde existía una curiosa organización social. Los miembros más bajos eran los artesanos y pequeños comerciantes, lo mismo que agricultores, y a pesar de esa condición social, vivían en zonas bastante urbanizadas, mientras que las clases altas se conformaban por mercaderes que viajaban por otros pueblos, llevando y trayendo distintos productos, siendo los más cotizados el cacao, el algodón o las plumas de quetzal. De las clases más sobresalientes tenemos a los sacerdotes, aquellos que gestionaban las grandes ceremonias y eran los pocos dignos de adquirir los mayores conocimientos. De hecho, las victorias militares no eran acreditadas a los soldados, sino a los sacerdotes, debido a que, gracias a su orientación y mediación, se lograban los triunfos en el campo de batalla. Los sacerdotes eran quienes señalaban cuáles eran los días festivos, sin dejar de lado que eran expertos en astronomía y matemáticas, sobre todo porque se ocupaban de medir el tiempo y llevar el calendario. Seguramente eran de los pocos que dominaban y transmitían el sistema de escritura. Sin embargo, la prosperidad de Teotihuacán duró hasta los años 650 y 700 a.C., a causa de que fue invadida, incendiada y saqueada. Lo más interesante es que hay varias versiones sobre los invasores. Lo único seguro es que tenían la plena intención
de desaparecer aquello que tuviera que ver con dicha cultura, dando lugar a un vacío histórico que prevalece hasta nuestros días, de modo que Teotihuacán sigue siendo un gran misterio. No en vano su nombre significaba lugar de los dioses o lugar donde se hacen los dioses. Varios de sus habitantes migraron, llevándose con ellos gran parte de su cultura. Lamentablemente, aquellos conocimientos se fragmentaron y hoy es imposible volver a apreciar la historia de forma completa. Moctezuma. Del señor Moctezuma se han dicho cosas positivas y negativas, lo que ocasiona que contemplemos al personaje desde una sola perspectiva. Nos parece importante mencionar que Moctezuma, más allá de ser un descendiente de la nobleza, fue un joven con una educación muy estricta, aunque la palabra más adecuada sería severa, siendo objeto de distintos castigos que lo formaron en una gran disciplina y honestidad. Moctezuma fue también un gran combatiente y hombre temerario en el campo de batalla, lo mismo que un sacerdote que se formó en conocimientos ancestrales. Durante sus años como gobernante, sin duda que cometió grandes equivocaciones, donde destaca el haber dado los principales cargos a la nobleza y no a las personas más experimentadas, y haber sido un hombre con tintes de tirano, a quienes sus súbditos ni siquiera podían ver a los ojos, lo que ocasionó que muchas personas jóvenes ni siquiera conocieran la cara de su gobernante. Sin duda, es un personaje lleno de contrastes. La Gran Tenochtitlan. La Gran Tenochtitlan fue una ciudad próspera, lo anterior debido a su gran organización y medios de producción, lo mismo que a causa de los tributos que se exigían a los pueblos subordinados, lo que ganó bastantes enemistades que con el tiempo sabrían desquitarse. La gran ciudad seguramente tendría unos 80,000 habitantes y desde luego que esa cifra pudiera parecernos bastante pequeña en la actualidad. Sin embargo, a principios del siglo XVI, solo 4 grandes ciudades europeas apenas si superaban esa cantidad, siendo París, Nápoles, Venecia y Milán, mientras que Sevilla apenas pasaba de los 45,000. Lo anterior es la causa de que la ciudad de Moctezuma les pareciera enorme a los españoles y en sus descripciones la compararan en majestuosidad con las grandes naciones de Europa. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.